La jueza simple y sencillamente no podía, y en el mismo caso de Gonzalo, aunque hizo yo hice una pregunta al inicio, en el mismo caso de Gonzalo no podía dictarle una libertad pura y simple. ¿Por qué? Porque a quien la llevan a crucificar es bien, como decían los compañeros, aparentemente, y es aparentemente, decían por ahí en un programa muy famoso por la mañana, es cierto, ¿verdad? O será cierto que es cierto que este programa lo están monitoreando, lo están viendo. En el día de ayer, desde acá, los compañeros le decían al Ministerio Público, en el caso de Gonzalo Castillo, que lo trancaran, que lo metieran preso. Yo lo defiendo. Pero que luego, pero que luego tenían que aguantar lo que le iba a venir tanto al Ministerio Público como al gobierno por ese apresamiento de Gonzalo Castillo. Tanto en el día de ayer como en el día de hoy se comenzaron a conocer medidas de coerción. Según informaciones de los encartados, hubieron 14 que negociaron. Es decir, se declararon culpables. Este es el país de la maravilla. Se declararon culpables y por esa declaración y por cooperar con las autoridades, pues, fueron mandados a sus casas. Repetimos, bajo los acuerdos hechos. Dos de ellos, Gonzalo no, perdón, el comparoncito, sí, de la presidencia, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Donald le fueron atribuidos 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. yo la tengo todas las medidas, todo encargado. Ahorita lo podemos decir. Ella va a durar 3 meses. Hay gente que tiene mucha suerte. No. Gonzalo Mira la lucha que pasó. ¿Qué pasó? Ya ganaron, lo sacaron. de gratis un rizo ellos. En plena Semana Santa. A Gonzalo Castillo, señores, le impusieron una garantía económica de 20 millones de pesos, presentación periódica y arresto domiciliario. Dile para que la gente entienda. Son 2 millones de pesos. Sí, pues bajo una aseguradora, que le llaman, bajo una aseguradora. Eso para que salgan. Yo me hago la pregunta para darle paso a los compañeros para que entremos en materia. La pregunta es la siguiente. Esa medida, la cual se adoptó con Gonzalo Castillo, de enviarlo para su casa con una prisión preventiva, fue para no reconocer que no era culpable, en verdad. Es la pregunta que yo hago, que dejo en el terreno. Bien, ¿Dónde comenzamos? déjame presentar de qué estamos hablando. Sí, estamos hablando de las medidas de coerción que se les conocieron a los imputados del caso Calamar. Ya Juan hizo una introducción del tema, pero vamos a leer la nota oficialmente. La jueza Kenia Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la mañana de este martes de hoy las medidas de coerción de 20 implicados en el caso Calamar, una red que, según el Ministerio Público, distrajo al Estado Dominicano más de 19.000 millones de pesos. Vamos a leer a continuación cuáles son las medidas. A Donald Guerrero le impusieron 18 meses de prisión preventiva, como decía Juan. A José Ramón Peralta, 18 meses también de prisión preventiva. A Gonzalo Castillo, arresto domiciliario, presentación periódica y una garantía económica. Daniel Omar Camaño, presentación periódica y garantía económica. Luis Miguel Pichirilo, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica.
Aldo Antonio Gervasi, arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Claudio Silver Peña, arresto domiciliario y garantía económica. Oscar Chalas Guerrero, impedimento de salida y presentación periódica. Julián Omar Fernández, la misma medida. Roberto Santiago Moquete, la misma medida, pero con arresto domiciliario. Agustín Mejía Ávila, arresto domiciliario y garantía económica. Emil Dávila Fernández, arresto domiciliario y garantía económica. Y para que usted entienda, señores, los 20, para no citarlos todos, tienen entre las medidas más relevantes son arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Y solo 2 tienen una prisión preventiva, que son Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Continuamos. Bueno, señores, miren. ¿Cómo Es un usted? apellido mío. ¿Y qué dijo? ¿Quién le llevaba el caso? ¿El Camacho o quién? ¿A quién? Ese caso lo llevaba. ¿Otro fiscal? ¿Es de quién? Ese caso, ¿quién lo No, llevaba? Camacho, Camacho, Jenny, Jenny. y varios Ellos siempre fiscales. salen diciendo. Ah, ¿No salen diciendo nada? aportar que para este señor Goris, el diputado del PRM, No, el Ministerio Público está solicitó otra jueza para que conociera el Claro, caso. porque Claro, sí, ya, tiene ya, inmunidad. Tiene que ser una jueza Porque tiene inmunidad, tiene que ser la Suprema. de la Suprema. Tiene inmunidad. Exacto. Miren, señores, Pero el diputado que lo está jodiendo es Milagro de Tibor. déjenme Pues aclarar unas cuantas cosas. En el caso de Gonzalo Castillo, que tiene arresto domiciliario, Sin grillete, no sin grillete. no. Gente A de nadie. impedimento El de arresto salida, domiciliario es un abuso también. Bueno, arresto no. domiciliario Y presentación periódica. y presentación periódica. Señores, en el caso de Gonzalo, eso equivale los 20 millones a 2 millones de pesos, porque es mediante una compañía aseguradora. Pero lo que quiero resaltar es, todas las personas que admitieron que tenían vínculos, también se les fue impuesta una medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, la mayoría, otras fueron nada más presentación periódica, y nosotros mantuvimos que, dada la presión social, la presión mediática, iban a tomar una medida ejemplarizadora, que Gonzalo se salvó a tablita, pero iban a tomar una medida por lo menos para dejar satisfecho la presión mediática y la presión social contra Donald y José Ramón Peralta. A pesar de ellos demostrar que tenían suficientes arraigos, según, como mi padre siempre dice, los presupuestos sucumben ante la gravedad de los hechos. Esa es una palabra que mi papá siempre me dice. Tal vez la jueza entendió que, dada la gravedad de los hechos, o para curarse en salud, como ayer me dijo en una videollamada el compañero, colega, comunicador Delvi Durán, me dijo, la jueza para curarse en salud de la presión social le va a imponer la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si ahorita ella viene y entiende que ellos deben tener una prisión domiciliaria, le va a entrar todo el mundo a la jueza. Y ella, para curarse en salud de una presión mediática y social, también, en base a la gravedad de los hechos, puede decir, bueno, yo vamos a imponerle prisión preventiva y de aquí en adelante ya eso sale de su mano. Aunque Ya el de pueblo aquí en nunca adelante, entiende. Aunque el pueblo nunca entiende Aunque nada. el pueblo nunca entiende, y ella salió de eso, esa jueza salió de eso, aunque mañana le toque una revisión y tal vez le toque a ella. Una variación de que la medida. conozca, la revisión. Yo, a mi entender, creo que dependiendo de esos arraigos suficientes que tienen estos dos imputados que le pusieron la medida de prisión preventiva, creo que más adelante, por eso le dije, yo voy a dar 3 meses, le dije ahorita a Fernando, creo que es posible. Como diría Ajá. los políticos. Ajá. ¿Por qué fue que le pusieron prisión domiciliaria a Gonzalo? Porque no tiene
¿cómo que Suficientes arraigos. No, tiene lo suficiente. No, hay peligro de fuga. No hay peligro de fuga. Pero eso es parte de los arraigos. Realmente Peligro de fuga. a Gonzalo le correspondía la libertad pura y simple. No, porque Vamos a escuchar la estamos pregunta, vamos a escuchar la todavía. pregunta de Fernando. Con Gonzalo se cometió un abuso, pero vamos a escuchar a Fernando. Para que usted me la conteste, que a ver si pido perdón. Si a Gonzalo le pusieron eso, me imagino que porque tiene, qué sé yo, cuánto. Bueno, los Puede presupuestos. ser. Ajá. Y era que los presupuestos de José Ramón eran tan malos que. No. No, pero lo pregunto No, bien. porque yo acabo No, de no, decir. porque yo no Acabo conozco. de Ahora yo decir. lo que se quedó de José Ramón era multimillonario antes de entrar al gobierno. No. Eso yo lo sé, Sí, pero lo que sabe. yo te digo es ¿Sabes? que mencioné una frase que utiliza mucho mi padre que dice que los presupuestos sucumben ante la gravedad de los hechos. Tal vez con los testimonios de los delatores, la jueza entendió de que eran pruebas suficientes contra estos imputados y que hay un vínculo directo con el hecho y que ellos podrían hacer todo lo que los abogados actores civiles estaban diciendo, que desde fuera ellos podrían ocultar pruebas, desaparecer evidencia. ¡Mentira! ¡Son ellos que hacen eso! Pero ellos no la tienen todas, 3,000 y pico de ¡Son páginas. ellos que hacen ¿Qué eso! 3,000 ¡Tienen gente que esa vaina! Tienen 2 años y 6 meses investigando, lo bien desbaratado. No está brindando ¡Tienen ese gente con expediente. eso! Señores. Oye, si van a mandar a matar testigos, lo mandan a matar pero ellos no José matan. Rato. Desde la cárcel son más peligrosos. Señores, acaba de ganar el populismo en República Dominicana. La presión mediática, la presión social y la presión del Palacio Nacional tienen a Donald y a José Ramón Peralta preso. No, aquí tenemos una jurista Son experimentada. ¿te das cuenta? Mira a mí, Y los jueces son camarógrafo, independientes. No tienen nada que ver. enfócame a Rosuel. Dígame por qué. Dígame por qué. Yo no soy abogada de esa gente. Ella está aquí defendiendo Ahí sí tiene razón, Fernando. la realidad jurídica. Los jueces son independientes para sus Espérense, decisiones. ¿cómo permitir esa Pero vaina a este? la jueza. Es lo mismo que el Palacio le dio una vez a la jueza. No. Vamos, vamos. No. Ten cuidado. No. Presión Esa jueza es mediática. seria. Presión mediática. Esa jueza. Es otra cosa. Escúcheme. Es otra cosa. Escúcheme. Pero es lo que te El digo. criterio suyo es uno y el mío es otro. No del Palacio. No, pero no te puedes permitir eso. Y Junior, en mi proceso. Eso es algo muy grave. La jueza recibe orden. No, oiga, no. las órdenes a los No. fiscales se las dieron desde el Palacio. El No, fiscal y el Ella juez. toma la decisión. El Poder Judicial Todo del el mundo Ministerio sabe Público. que esa jueza, con todo el respeto que me merece, Y la sentencia estaba elaborada. ay, por antes. Dios, No. Sí, estaba elaborada desde antes. Yo los entiendo, yo los Señores, entiendo. Tranquilo, que yo los Oiga, entiendo. yo soy, oiga, de verdad, le compro su palabra, yo soy un fresco porque digo la verdad. Mire, señores, déjenme yo explicarle algo. Mi tesis de la universidad, yo la hice, se llama Influencia de los medios de comunicación en los procesos penales. Así se llamó mi tesis de la universidad. Entonces, Fue la muy bueno, ¿usted la vio? presión, óyeme, Usted la vio, que sabe que es muy buena. óyeme, Pero usted la vio. la presión Fue muy bueno, que se ejerce para tiene tomar una decisión. suficiente, Hay jueces que aquí lo han votado. Para que te podamos entender. Oye, hay jueces que lo han votado. ¿Por qué? Por ellos entender en su sana crítica de lo que es, lo que ellos entienden que es correcto cuando dan su sana crítica. Por su Entonces, criterio. la presión social que se ejerce sobre ese juez y los que le entran a dos manos hacen que lo voten o le abran una investigación. Entonces, en este caso, la jueza se curó en salud, como ella sabe que eso ya va a pasar a otra instancia. Bueno, que más adelante puede ser en Pero la preliminar, explícame, ¿cómo que se llevaría pudo la- en salud? Claro, en el caso de ellos que le puso la prisión preventiva. Porque ella puede ser investigada. Mientras la jueza Ese se bueno. cura, oye, mientras la jueza se cura en Ajá. salud, hay dos pendejos que tienen 18 en la costilla. Ah, y si las 18 y meses, si las pruebas son vinculantes contra de ellos. pues no se cura en salud. Ella puede ser investigada. Ahora va a pasar a otra instancia. Está administrando Ella Esto va a puede- tener más para adelante el caso. Ella está administrando la ¿Puedo justicia. hablar del tema ahora? Habla. ¿Y de qué Bueno, usted- dale y de tema. qué usted está hablando? Bueno, No, yo yo- iba a Antes explicar de algo. botarlo del tema, déjenme aportar algo. Lo que Era por no es nosotros allá afuera. Sí, qué bueno, porque aparentemente no era del tema que usted estaba hablando. Mire, lo que comentaba Pedro Agustín Jr., en cierto modo, tiene razón. Ayer nosotros traíamos a colación el caso Odebrecht. Hoy vuelvo y cito nuevamente el caso Odebrecht.
¿quién fue el juez que de primera instancia estaba conociendo el caso Odebrecht? Moreno, aquel, que no recuerdo el nombre. Sí, que aplicó Bien Ortega, creo que bien reputado. Ortega fue el primero que empezó. El que Sí, Ortega. Y después... Porque un moreno también Ortega. Sí, pero Ortega fue el que comenzó. No, ya. Pero me refiero a quien dictó allá, quien al final dictó las medidas de coerción a los Ok, yo imputados. sé cuál es, sí. ¿Coerción o sentencia definitiva condenatoria? La coerción fue Ah, la el juez que La le dijo coerción. que ¿Por qué Estaba en lo entrevista hizo? con Miriam, ¿Por sí. qué lo hizo? Él pensó lo mismo que pensó esta honorable jueza, que era tanto la presión que había con el caso de Brecht, señores, que los encartados, ojalá el juez considerara que eran inocentes, no podía ponerlo en las calles, porque a quien lo iban a crucificar era él. Esto pasa ahora con este caso. Claro. Lo mismo pasa con este caso, porque ya hay una presión social. Ya la sociedad, las redes sociales, ya condenó a estas personas. Entonces, la jueza, simple y sencillamente, no podía, y en el mismo caso de Gonzalo, aunque hizo yo hice una pregunta al inicio, en el mismo caso de Gonzalo, no podía dictarle una libertad pura y simple. ¿Por qué? Porque a quien la llevan a crucificar es a ella. Ya ahora le corresponde al próximo magistrado que va a conocer el caso, ya luego si van a juicio preliminar, que es el primero, Ajá. Ajá. ya luego le corresponde a él cargar con ese balón.